A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué significa realmente razonar bien? ¿Se trata de ser infalible, de nunca equivocarse? ¿O más bien de tener buenas razones, aunque a veces tengamos que corregirlas sobre la marcha? Esta pregunta, que parece sencilla, es el motor de toda la historia de la lógica. Y según el filósofo Raimundo Morado, la respuesta ha cambiado muchísimo. Hoy vamos a hacer un viaje por esa evolución, desde la búsqueda de una certeza absoluta hasta la sensatez que usamos todos los días. Ok, aquí está nuestra ruta. Vamos a seguir el hilo que nos traza Raimundo Morado para entender esta historia. Así que, ¡arrancamos! Y bueno, nuestro viaje nos lleva primero a la antigua Grecia. Imaginen un lugar lleno de debates públicos, de discusiones en el ágora. Era crucial encontrar la manera de tener reglas perfectas que no se pudieran romper para saber diferenciar la verdad de un argumento que solo sonaba bien, pero que en el fondo era puro engaño. Exacto. El gran reto para los primeros filósofos era justo ese. ¿Cómo podemos construir un sistema para razonar que sea a prueba de balas? Un sistema que siempre, pero siempre, nos lleve a la respuesta correcta, sin ninguna excepción. Y así nacieron las primeras herramientas de nuestra caja. Vámonos a la Atenas del siglo IV a.C. El personaje principal es Aristóteles, y su conflicto, los sofistas. Estos eran unos genios de la retórica, capaces de convencer a cualquiera de casi cualquier cosa. La herramienta de Aristóteles fue el famoso silogismo. ¿Qué es? Pues una estructura infalible que garantiza una conclusión verdadera si partes de premisas verdaderas. Ya saben, el clásico «todos los hombres son mortales», Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¡Pum! Certeza. Un siglo después, los estoicos, con Crisipo a la cabeza, nos dieron otra herramienta, los condicionales, el «sí, entonces», que nos permite encadenar ideas. Y si damos un salto hasta la Edad Media, en París, los escolásticos usaron la lógica casi como un bisturí. ¿Para qué? Para analizar el lenguaje y quitarle toda la ambigüedad. Y ojo, no pensemos que esto era un juego de mesa para filósofos. Como bien apunta Morado, todo esto tenía una aplicación súper práctica. Desde el principio la lógica era el arma secreta en los tribunales o en la política. Era, literalmente, la herramienta para estructurar un buen discurso, para defenderse o para convencer. Muy bien, demos un buen salto en el tiempo, porque esa idea de la certeza total, evolucionó en algo todavía más ambicioso. El nuevo sueño era este. ¿Y si pudiéramos convertir todo el pensamiento racional en un sistema de cálculo? Algo así como matemáticas para las ideas. Ese era precisamente el sueño de Leibniz, allá por el siglo XVII. Él se imaginaba un futuro increíble donde dos personas con una diferencia de opinión no se desgastarían en un debate sin fin. No, simplemente se sentarían, tomarían pluma y papel y dirían, calculemos. Y listo, problema resuelto, ¿se imaginan? Pues, por un tiempo, parecía que ese sueño estaba al alcance de la mano, sobre todo entre el siglo XIX y principios del XX. La lógica se volvió el modelo a seguir para las matemáticas. Primero, George Boole creó un álgebra para la lógica, o sea, transformó el y, el o y el no en símbolos y ecuaciones, como en mate. Luego vino Gottlob Frege con un lenguaje formal súper preciso, la Begriffsschrift, para que no hubiera ni una pizca de ambigüedad. Y todo esto culminó en el programa de Hilbert, el plan maestro para poner todas las matemáticas sobre una base lógica, única, sólida y perfecta. O sea, para que quede claro, el objetivo era monumental. Se trataba de crear una sola lógica, una lógica universal y perfecta. Una especie de lógica para gobernarlas a todas, tan rigurosa como la geometría que pudiera ser el cimiento de todo el edificio de las matemáticas. Pero, como en las buenas historias, justo cuando parecía que estaban a punto de lograrlo, en la cima de esta montaña de ambición, empezaron a aparecer grietas. Unas grietas inesperadas en los cimientos de esa máquina lógica que se creía perfecta. Y aquí es donde la trama da un giro de 180 grados. Imaginen la escena, Viena, 1931. Un lógico bastante joven, Kurt Gödel, llega y demuestra algo que dejó a todos con la boca abierta. Dijo que en cualquier sistema lógico complejo siempre habrá enunciados que son verdaderos, pero que es imposible probarlos dentro de ese mismo sistema. ¡Auch! Y por si fuera poco, Alan Turing desde Princeton le puso otro clavo al ataúd. Demostró que existen problemas que ninguna computadora podrá resolver jamás. El sueño de la máquina perfecta se había hecho añicos. Y como subraya Morado, entender esto no es solo para especialistas, debería ser parte de la cultura general. Saber del teorema de Gödel es clave porque nos enseña una lección de humildad.
La certeza absoluta, esa meta que se persiguió por más de 2000 años, simplemente no era un destino al que se podía llegar. Y claro, esta revelación lo cambió todo. El foco de la lógica empezó a moverse. Dejó de ser ese mundo ideal y abstracto de las matemáticas y aterrizó de golpe en el mundo real. Un mundo, pues, como el nuestro, desordenado, con información incompleta y sobre todo con recursos limitados. Vamos a contar otra microhistoria. Piensen en un laboratorio de computación de los años 50. Un equipo de programadores tiene un presupuesto y una fecha de entrega límite. No pueden construir el sistema perfecto sin un solo error. Su objetivo es otro. No es la infalibilidad, es crear un programa que sea suficientemente bueno para lo que se necesita. Y aquí está el punto clave, como lo explica Morado. La lógica clásica, la de Aristóteles, la de Hilbert, es genial, pero para mundos ideales, mundos donde tienes toda la información y todo el tiempo del mundo. Pero en la realidad, en la realidad la información casi siempre está incompleta y el tiempo y el dinero son limitados. Nosotros, o una inteligencia artificial, tenemos que razonar con lo que hay. Pero cuidado, este golpe de realidad no significó que se abandonara la lógica, para nada. De hecho, la enriqueció, la obligó a evolucionar, y de ahí surgió un montón de herramientas lógicas nuevas, mucho más flexibles y adaptadas al mundo como es. Ok, esto que vemos aquí es, en esencia, la gran idea de Morado. Ya no buscamos una lógica perfecta, sino que tenemos una caja de herramientas con lógicas para diferentes problemas. Por ejemplo, la no monotonía. Piensen en el ejemplo clásico. Piolín es un pájaro, por lo tanto, vuela. Suena lógico. Pero luego te dicen, pero Piolín es un pingüino. Ups. Esa nueva información te obliga a echar para atrás tu conclusión. Otro ejemplo, la paraconsistencia. Imaginen una base de datos gigante que recibe información de 1000 fuentes y a veces los datos se contradicen. La paraconsistente aguanta vara, permite que el sistema siga funcionando. Son lógicas para un mundo imperfecto. Y esta frase de Morado lo resume perfectamente. Podemos ser lógicos sin ser infalibles. Esa es la clave. El objetivo ya no es la perfección absoluta. El objetivo es usar inferencias que tengan sentido, que sean plausibles, reconociendo siempre que somos humanos y tenemos limitaciones. Bueno, y después de todo este recorrido histórico, ¿esto cómo nos sirve hoy? Pues significa que la lógica no es una pieza de museo. Es una caja de herramientas súper útil y práctica que nos sirve para algo fundamental, para pensar mejor en nuestro día a día. Me encanta esta metáfora que usa Morado. Dice que estudiar lógica es como tomar vitaminas para la mente. Y es que de eso se trata, de fortalecer nuestro pensamiento, de tomar las riendas de nuestra vida intelectual para al final disfrutarla mucho más. Ahora, para que estas vitaminas de verdad hagan efecto, Morado dice que necesitamos un trípode, 3 patas esenciales. Primero, el conocimiento. Hay que saberse los principios. Segundo, las habilidades. De nada sirve la teoría si no puedes aplicarla, si no puedes cachar una falacia en una discusión. Y la tercera pata, crucial, la actitud. Las ganas de buscar la claridad, la honestidad intelectual, la pasión por entender. Si quitas una de esas patas, todo se viene abajo. Hemos hablado de falibilidad, de recursos limitados, de cómo nueva información puede cambiar nuestras conclusiones. Ahora, una pregunta para reflexionar. ¿Cuál de estas herramientas lógicas sienten que usan más? Por ejemplo, ¿qué caso de la vida real se les ocurre para explicarle a un amigo qué es la no monotonía? Estaría genial leer sus ideas en los comentarios. Y bueno, si este clavado a la historia de la lógica les pareció interesante o les sirvió de algo, ya saben que un me gusta y una suscripción al canal nos ayudan un montón a seguir haciendo estos análisis de temas complejos. Al final, si algo nos enseña este viaje es que la historia de la lógica es la historia de un cambio de perspectiva, de buscar una verdad absoluta a construir una caja de herramientas increíblemente versátil. Así que la pregunta con la que nos quedamos no es ¿cuál es la lógica correcta?, sino más bien ¿cuál es la herramienta lógica que necesito para este problema en particular? Y esa es una forma mucho más poderosa y flexible de enfrentarnos a la complejidad del mundo.